Buenos días y bienvenidos a la segunda sesión del curso Cosmética Ecológica y algo más. Todo lo que un profesional necesita saber para su éxito. Yo soy Anna Dal Passo de Biocenter Distribución y os doy la bienvenida a un tema que es crucial para todos los trabajadores en el campo de la salud, que sean trabajadores en tiendas ecológicas, así como terapeutas y para todo lo que quiera rodearse de salud también en su casa y en su ámbito laboral. Hablaremos de disruptores endocrinos. Es un tema crucial, como os decía, y es un tema que en España tiene un embajador muy importante, que es el doctor Nicolás Olea, del equipo de la Universidad de Granada. Es un gran médico reconocido a nivel internacional. Tenemos la suerte de que esté aquí en España y os invito a profundizar, aparte de este curso, sobre este tema, porque realmente es algo que la gente tiene que saber, porque nadie se lo dice. Y entonces, normalmente estamos convencidos que dentro de las paredes de nuestras casas estamos protegidos y estamos al amparo de cualquier cosa. Pero hay unos cuantos estudios que no están plenamente de acuerdo con esto. De hecho, en el aire de nuestras casas, en ese polvillo, polvo o polvillo, se pueden esconder cantidades de tóxicos que pueden afectar a nuestra salud en el corto y en el largo plazo. Hablamos de disruptores endocrinos, entonces hablamos de hormonas. Las hormonas son esos mensajeros químicos que en nuestro cuerpo sirven para activar o desactivar las células de nuestros órganos principales. El sistema endocrino está constituido por muchos órganos de nuestro cuerpo, como podéis ver en la diapositiva, y cada hormona tiene como para hacerlo muy sencillo, como una forma muy especial, ¿no? Y en las células hay unos receptores donde hay hormonas que se pueden enganchar perfectamente y otras que no. Entonces, según la hormona que llegue y el lugar donde se enganche, la célula recibe el mensaje. Y el mensaje normalmente es decir algo, dejar de hacerlo, activarse para hacer acción o hacerla, ¿no? Y es así como funciona todo nuestro cuerpo. Es un sistema extremadamente importante y que requiere unos equilibrios muy delicados. Y cuando hablamos de disruptores endocrinos, entonces, ¿qué son? Son engaños para nuestras células. Es decir, que son sustancias externas a nuestro organismo, que están en el ambiente donde vivimos y que tienen la misma forma o la misma, que se parece mucho a algunas hormonas, cada uno a alguna en concreto, y que pueden engancharse en los receptores que están en las células y entonces activarlas o desactivarlas, aunque no sea el momento, porque no se lo ha dicho nuestro cuerpo, se lo están diciendo desde el exterior. Puedes comprender que esto puede ser un problema muy gordo, porque significa alterar desde fuera los delicadísimos equilibrios de nuestro metabolismo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta alteración? Pueden ser muchísimas, luego lo veremos más detalladamente. Pero tú imagínate, despertar una célula cuando debería estar dormiente o producir una sustancia
cuando no es el momento, puede realmente desencadenar reacciones muy gordas. ¿Qué evidencias hay de que efectivamente estos disruptores endocrinos sean un problema para nuestra salud? Bueno, por suerte hay evidencias científicas que nadie puede decir que sean ni teorías conspiratorias ni cosas de frikis. Ok, estas no son cosas de frikis. Esta es ciencia pura y dura, médica, además. Vamos a ver, hay 4 historias. La primera es la historia del simpaticísimo nonilfenol. En 1988, el doctor Olea se fue a Boston con unas muestras dentro de unos tubos. Y cuando llegó al laboratorio de Boston, resultó que todas estas muestras eran estrogénicas, o sea, contenían estrógenos, que son hormonas de mujeres, pero estaban también en muestras de hombres, de niños. Algo pasaba, algo raro. Entonces se pusieron a investigar y descubrieron que el problema era una sustancia, el nonilfenol, que estaba utilizada para que los tubos donde estaban contenidos los sueros, las muestras, no se volvieran amarillentos. De allí que empezaron, se subieron las antenas, empezó a sonar la alarma y se estudió los efectos del nonilfenol en diferentes ámbitos. Nonilfenol y otros alquilfenoles, que son sus primos hermanos, ¿ok? Y se descubrió que en muchos ríos había unos peces que no se podía decir de qué sexo eran, el fenómeno del intersex. En 2003, o sea que ya han pasado 15 años desde los tubos del doctor Olea, se estudiaron también en el Ebro y se relacionaron directamente con los alquilfenoles que estaban liberados por las depuradoras del agua. 5 años después, el nonilfenol, además, fue relacionado directamente con casos de cáncer de mama. O sea que ya, después de 20 años, no había ninguna duda de que fuera peligroso. ¿Cuándo se prohibió en Europa? En 2019, 31 años después de las primeras sospechas. ¿Cuál es el problema? Que a comienzo de 2020 todavía en muchas farmacias y en supermercados se encontraban espermicidas, condones, etcétera, con nonilfenol, una sustancia prohibida a partir de 2019. Otra historia, la del dietilestilbestrol, ¿ok? Desde 1941 hasta 1971 se utilizó para amenazas de aborto en mujeres embarazadas esta sustancia, ¿ok? En España se llamaba Protectona, el fármaco, y se descubrió una relación tremenda entre esta sustancia y las hijas que habían nacido de estas madres que la habían tomado. O sea, eran hijas que en edades muy, muy tempranas desarrollaban cánceres de vaginas brutales. Entonces, después de 31 años, se decidió que esta sustancia ya no podía venderse. En España esta prohibición llegó 7 años después, en 1978. ¿Ok? Por suerte, por decir algo, tenemos unas sentencias judiciales muy claras que relacionan directamente el dietilestilbestrol con estos casos
de cáncer tan grave en mujeres tan jóvenes. Y entonces es otra prueba de que estos disruptores endocrinos pueden hacer mucho, mucho daño. ¿Y qué más? Porque tenemos más. Y todavía está a la venta, sí, pero tenemos más. El bisfenol. El bisfenol A, BPA, famoso BPA, es un monómero todavía utilizado para hacer policarbonato, que es el plástico rígido, y las resinas epoxis, que son lo que recubre las latas de muchas conservas. ¿Ok? Bueno, sí, pero se producirán en China, no en África. ¿Qué problema tenemos aquí en España? No, 500 millones de kilogramos al año de bisfenol A, y estos son datos de 2018, o sea, muy recientes, se producen en Cartagena para hacer policarbonato y que se utiliza sobre todo en las palas eólicas. Vale. Claramente esto significa un problema de seguridad laboral muy importante. Se descubre que el bisfenol A es un disruptor endocrino que puede tener unos efectos muy bordes a largo plazo sobre las personas. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de la autoridad? Que en 2011 se han prohibido en los biberones y en los materiales para menores de 3 años. Yo soy de la generación que lo tenía en sus biberones y supongo que si tú me estás escuchando, tú también. Bueno, en 2018 se prohibió la resina epoxi para las latas de comidas para niños inferiores a 3 años. Y tú dirás, ¿y para las mías? No, todavía en las tuyas pueden estar, porque no, ya no eres un niño inferior a 3 años. Y si me quedo embarazada, que tengo un niño inferior a 3 años dentro, no, tampoco en tu comida se han prohibido, entonces todavía podrías tenerlas. En 2020, a partir del 1 de enero de 2020, el bisfenol A se ha prohibido también en los tickets de caja, porque tienes que saber que en el papel térmico, ese papel térmico que desaparece después de unos días que has hecho tus compras, es todo bisfenol A. Ahora se ha prohibido, pero mientras en otros países como la Francia, ahora los tickets llevan bien claro BPA free, en España tú te has dado cuenta. ¿Has encontrado algún ticket que te diga BPA free? Porque yo, sinceramente, no. Se ve que todavía, aparte, sí, hay una prohibición, pero yo tengo muchos tickets en el almacén para imprimir, entonces esperaré. Y luego la historia de los parabenos, sí, esta ya se conoce, ya se conoce. ¿Cuál es el problema? Que muchos parabenos ya han sido prohibidos por ser reconocidos como disruptores endocrinos. Otros todavía están en cosmética, en alimentación y también nutrición en los tejidos. Yo he buscado nonilfenol en internet ayer y me encontré con esto. El producto se ha descatalogado. No obstante, aún hay disponibilidad. Por favor, selecciona a continuación el envase disponible. Recuerdo que se ha prohibido en Europa hace 2 años, en 2019. Esta es una foto de lo que era la protectona. Y luego he descubierto, buscando resina epoxi, que ahora hay estas mesas fluidas o estos suelos fluidos que están súper de moda en este momento y son todo de resina epoxi. Fantástico. Esto es el policarbonato, ¿ok? Y la resina epoxi de las latas. Y estos son los tickets que, repito, deberían estar BPA free.
y si lo son, no veo por qué no tienes que informarme. ¿Ok? Se dice, estudia la historia y así te protegerás. Pero, sinceramente, ¿qué hemos aprendido de las 4 historias que hemos escuchado? Que los tiempos de reacción de las autoridades son lentísimos, son bíblicos. Luego, el doctor Olea siempre cuenta que sobre el BPA, el nonilfenol y el dietilmetilvestrol, se encontró un estudio del 1936 donde ya se hablaba de esas sustancias como de estrógenos sintéticos. Y no obstante todo, nos hemos dado cuenta casi un siglo después. La primera comunicación de la OMS sobre disruptores endocrinos es de 2012 y tanto el doctor Olea como otros equipos a nivel internacional están trabajando en esto desde final de los años 80. O sea, tiempos de reacción realmente son brutales. El sistema sanitario hoy en día gasta más en maquinarias de diagnósticos que en prevención y cultura de la prevención en la población. Esto es inaceptable. Yo prefiero prevenir una enfermedad que correr y que me la diagnostiques en tiempos rápidos. Sí, es importante, no quito la importancia del diagnóstico precoz, pero la prevención yo creo que tenga un puntito más de importancia en mi escala de valores. Pero bueno, volvemos a nuestro hogar. Y entramos en la primera habitación, el salón, con tantos cojines cómodos, con las mantas, con las cortinas, con las alfombras, con todos esos tejidos que hacen tan acogedora a mi casa. ¿Por qué empiezo por los tejidos? Porque de las industrias existentes, la industria textil es la que más recursos naturales emplea y también una de las más contaminantes. Los textiles pueden ser naturales o sintéticos y sabemos todos que elegir un tejido natural es mejor. Es mejor para respirar, para hacer respirar la piel, para respetar el medio ambiente. Ya, pero no nos dicen que también los tejidos naturales pueden tener muchos tratamientos para que tú tengas la sensación de más suavidad, para que tengas que plancharlos menos, etc. De hecho, yo he descubierto todos estos posibles tratamientos para fibras textiles. Recubrimiento con aloe vera, que pero también casi siempre supone una capita, o sea, el aloe vera mezclada con aceites minerales, que no sé de esa pobre aloe que te llega a ti. Tratamiento anti-encogimiento, anti-peeling, que son las bolitas, ¿no? Antiestrés, porque las fibras también he descubierto que se estresan. Aislante, antiácaros o antimosquitos o polillas o chinches, antimicrobiano, antihongos, antimoho, antiolores, antiultravioletas, hidrófugo, o sea, antiagua, ignífugo, antifuego, cool fresh, para que tú estés siempre muy fresquito, suavizantes y hasta una industria que ahora las fibras que cambian como un camaleón, ¿no? El camuflaje. Ok, bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Primero, que muchísimo poliéster procede de botellas que van a Oriente, se reciclan, se transforman en fibras de poliéster y vuelven como ropa que nosotros nos ponemos. ¿Ok? Para utilizar este poliéster viene del PET reciclado. Y el PET es el con que se hacen las botellas de agua. En sí mismo, la industria del PET ha procurado demostrar que no es tóxico, que no tiene ningún tipo de peligrosidad, y entonces
todos estos equipos médicos internacionales que trabajan en disruptores endocrinos se han preguntado, vale, perfecto, pero entonces, ¿por qué el agua que hemos analizado, más del 80% era estrogénica y más del 40% antiandrogénica? Si no hay contaminación hormonal, ¿de dónde vienen estas hormonas que encontramos en el agua? Y se ha descubierto que son los aditivos. O sea, que para que tu botella esté protegida de la luz hay un aditivo anti-ultravioleta. Para que esté, ¿cómo se dice?, más flexible, también hay otra clase de aditivos. Y el problema está aquí, en los posibles aditivos, que por supuesto no vienen en ninguna etiqueta. Los tratamientos ignífugos de las fibras, ¿con qué se hacen? Con polibromados. Los polibromados, como el tetrabromo bisfenol A, ¿te suena? ¿Te suena? Bueno, sí, sirve para atrapar el oxígeno y que no haya una explosión, ¿ok? Pero también son disruptores endocrinos que afectan directamente al tiroides. ¿Y sabes cuál es uno de los disturbios más presentes en España? El hipotiroidismo, con síntomas como fatiga, aumento de sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón de la cara, ronquera, debilidad muscular, nivel de colesterol elevado, dolores, sensibilidad y rigidez muscular y articulares, regla irregular, afinamiento del cabello, ritmo cardíaco lento, depresión y memoria que empieza a tener algunos problemillas. ¿Te suena algo de esto? Ya. La hormona tiroidea sustitutiva, el fármaco de la hormona tiroidea, es uno de los fármacos más vendidos en España. Yo supongo que entre los que están escuchando aquí hay alguien que ha tenido problemas de tiroides o alguien que ha visitado alguna vez a un endocrinólogo y yo quiero saber sinceramente si alguna vez le han hablado de contaminación ambiental, porque una de las causas principales de hipotiroidismo hoy en día son justamente los disruptores endocrinos. Y la única reacción es darte el fármaco, enviarte a casa y no decirte nada de lo que tienes en tu casa para limpiar y desintoxicar. Tratamientos waterproof se hacen con perfluorados, otros disruptores endocrinos que son obesógenos y son los mismos que se encuentran en las sartenes antiadherentes de vieja generación. Luego, ¿qué hay? Los ftalatos, para que no se tengan que planchar. Los ftalatos también son disruptores endocrinos antiandrogénicos, es decir, que no permiten la expresión de la hormona sexual masculina. ¿Ok? Tratamientos antibacterianos. El tributilestaño se utiliza y se ha descubierto que en peces provoca el crecimiento del pene. También en peces que no deberían tener pene. Y luego la industria colorante, con los metales pesados y posibles contaminaciones de mercurio, con todos los problemas, claro, de acumulación en nuestro cuerpo y de neurotoxicidad que tienen estas sustancias. ¿Podemos encontrar otras cosas? Sí, por supuesto, el famoso bisfenol A y otros bisfenoles. De hecho, ahora la Unión Europea ha llamado al equipo de Nicolás Olea y en la Unión Europea porque están preocupados y han lanzado una campaña "No te chupes los calcetines", porque resulta que hay mucho bisfenol A en los tejidos. Rastros de formaldehído, nonilfenol, sí, el famoso nonilfenol. El etiquetado no informa de estos aditivos. ¿Por qué? Porque la ley no se lo pide. Muy sencillo. Y no existe hoy en día un documento de riesgo de evaluación de textiles en Europa. Entiendes que esto es un problema muy gordo. Y estamos hablando de las fábricas del mundo que más impacto tienen en la contaminación ambiental.
aparte de en nuestra vida, porque estamos rodeados de tejidos. Ok, vamos a ver. Bueno, quito todos los cojines, quito todas las mantas, me quedo con mi sofá, que bueno, en algún sitio tendré que sentarme, y las pinturas de las paredes. Fantástico. En las pinturas de las paredes te digo que podemos encontrar ftalatos, aditivos antirrayos ultravioletas, antihongos, antimoho, antihumedad, etc. Y son de la misma clase de los aditivos de los textiles, ¿ok? ¿Qué tenemos que buscar? Algún sello, alguna información que nos ponga al amparo de estas posibles contaminaciones y sustancias que afectan directamente a nuestra salud. Entonces, algún sello ecológico del textil, de la pintura, si no te pone la ley al amparo de estos problemas, búscate una solución. Y cuando, como siempre, el ciudadano empezará a pedir y a comprar solo pintura certificada ecológica y libre de determinadas sustancias, la industria solo producirá eso, porque es así que funciona. Triste, pero es así. Y entonces, de momento, la única forma de intervenir en el sistema es a través de nuestras propias elecciones conscientes. ¿Ok? Bueno, y en el salón, ¿qué más tenemos? Aparatos electrónicos y cables. El plástico negro, que así se llama, utilizado para hacer los cables, es tratado con ftalatos para que sea más flexible. Es tratado con polibromados para que no explote en llamas, al igual que el decoder, el televisor y otros aparatos electrónicos, el ordenador que tenemos en casa. Hoy en día ya no explotan en 1000 llamas y es gracias a los polibromados. ¿Qué tenemos que hacer? Lo volveremos a ver cuando hablaremos de limpieza del hogar, pero airear, limpiar, quitar el polvo, aspirando y no barriendo, y abrir mucho las ventanas, tanto por la mañana como por la tarde, y posiblemente en horarios, si vives en una zona de mucho tráfico, donde haya menos contaminación. Si no, abres para descontaminar y te entra peor. Entonces, es así. Pero hay que saberlo. Yo prefiero saberlo y reducir poco a poco mi exposición donde sea posible, ¿ok? Y mientras tanto seguir luchando con mi compromiso diario. La cocina, vamos a los alimentos. Entonces, pasamos del salón a la cocina y los alimentos yo tengo que cocinarlos y meterlos en algún sitio. O cuando los voy a comprar están en envases, ¿no? Perfecto. Entonces, primero tenemos un problema con el plástico y sus aditivos que hemos visto antes. Y luego, el papel antigrasa y antihumedad que usan muchos carniceros, que se usa mucho en el fast food, en la comida rápida, que contiene siempre perfluorados. Perfluorados que, repito, son obesógenos. Y la obesidad hoy en día sí que es una pandemia, es un problema muy, muy importante en nuestra población, hasta en edad muy temprana. Yo he visto muchas fundaciones que luchan contra la obesidad y siempre hacen hincapié en la alimentación saludable y en hacer más deporte, en un estilo de vida más al aire libre. Claro que son dos factores importantes, pero ¿por qué no me hablas de contaminantes hormonales de los cuales estamos rodeados y que tienen efecto obesógenos? ¿Por qué no me dejas defenderme sabiéndolo, conociéndolo? ¿Ok? Materiales antiadherentes. Hoy en día hay sartenes que ya te ponen sin FOS, sin FOA, que son siempre los perfluorados.
es importante saberlo, porque si yo necesito cambiar a la sartén, voy a comprarme una y ya que estoy, me la compro que no me contamine, que no afecte a mi salud. ¿Ok? Las latas de resinas epoxis, esos recubrimientos que hoy se han hecho más listillos, porque como se empieza a saber el problema de los disruptores hormonales, ya no me las hacen en color blanco, ¿no? La hacen transparentes, así piensan que yo no me doy cuenta, pero es así. La resina epoxi, repito, ha sido prohibida solo para niños inferiores a 3 años. Y luego el cartón, me compro una pizza y me la llevo en el cartón. Bueno, resulta que mucho cartón era reciclado para ayudar al medio ambiente y lo que resultó es que una vez analizado era estrogénico, contenía bisfenol A. ¿Por qué? Porque las plantas de reciclaje nos separaban los tickets del papel térmico del resto de papel antes de reciclarlo. Entonces, mucho cuidado con la comida para llevar. Y entonces, bueno, eso eran los envases, los envoltorios, pero lo que comemos, todo bien, todo controlado, ¿no? Así debería ser. Bueno, en la comida hay conservantes y hemos visto que también estos conservantes pueden ser de la clase de los parabenos, porque lo hemos dicho, todavía hay algunos, 2 o 3, que están permitidos en alimentación y en cosmética también. Y luego la fruta y la verdura, tan brillante, tan apetecible. Yo he encontrado un informe del 2012 de Sanidad dirigido a las trabajadoras de la provincia de Valencia, si no me acuerdo mal, sobre el recubrimiento de las naranjas en las plantas de estas trabajadoras por sus efectos como disruptor endocrino. No que lo prohíbe, no, aconseja la sustitución. ¿Y con qué? Con la metilsilicona, porque hemos visto que las siliconas, hemos visto en la clase número 1, que las metilsiliconas sí que podría ser perfectamente segura, ¿no? Bueno, todavía están a la venta en fruta y verdura convencional pesticidas que son sospechosos de ser tóxicos para nuestra salud. Y para sospechas, siempre hablo de habitaciones llenas de informes científicos, no de una teoría conspiratoria de 4 frikis. ¿Ok? Los pesticidas que fueron prohibidos ya, como el DDT, todavía los tenemos todos acumulados en nuestra grasa corpórea. Y estas son también análisis que hacen estos equipos. Y España, no obstante todo esto, es todavía el número 1 por compra de pesticidas e insecticidas en Europa, el número 2 por compras de fungicida y el número 3 por herbicidas. Nos gusta mucho estar en el podio y ahí estamos, número 1, número 2 y número 3. En el 100% de las placentas de voluntarias analizadas se han encontrado restos de cadmio, un metal utilizado muchísimo en estos pesticidas con efectos tóxicos. Bueno, entonces pasamos al pescado. El pescado es muy saludable, ¿no? Vale, muy bien. El salmón, las muestras de salmón que han analizado, se han encontrado más de 60 sustancias diferentes, todas ajenas al salmón. Por supuesto, todas dentro del límite. Pero entonces seguimos pensando que muchos límites bajos, 60 límites bajos sumados, no son un problema para mi salud. Yo no me lo creo. Sinceramente, yo no me lo creo. Y la leche, los quesos. Bueno, se han encontrado ftalatos en leche, en quesos, en crema de avellana y cereales analizados. Ftalatos
en el 96% de la orina de españoles analizada. El peor dato de análisis en toda Europa. Como nos gusta estar en el podio, ¿eh? Vale. Hay prestigiosas revistas científicas que empiezan a pensar, empiezan a decir que para nosotros profesionales de la salud creo que es bastante un tema banal, pero se empieza en estos años a decir que la alimentación es crucial para la salud y que cualquier médico debería tenerlo en cuenta a la hora de recetar alguna terapia. Ya, hemos tenido que llegar al 2020 para darnos cuenta que la alimentación es parte fundamental de nuestro estado de salud. Ahí para flipar en colores. Bueno, nos vamos del salón, nos vamos de la cocina. Vamos a la habitación a descansar un poco. ¿Y qué encontramos en la habitación? Bueno, un poco más de lo mismo. Tejidos, cables, aparatos electrónicos. Ya. Y entonces me voy a jugar con los niños. Que allí me voy a relajar un ratito. Juguetes de plástico. Juguetes, mordedores, zapatos, todo lo que ha sido analizado ha dado rastros de ftalatos. Ahora los ftalatos y el PVC han sido prohibidos para objetos destinados a niños inferiores a 10 años. Pero todavía hay mucho vintage por ahí. Y lo único que puedes esperar es que ya se haya gastado un poco y haya soltado lo que tenía, pero no es así de fácil, ¿me entiendes? Que es un problema muy, muy gordo. Siempre porque, repito, hay 600 posibles aditivos diferentes para tratar el plástico, ¿ok? Y hoy en día estamos frente a una cantidad de plástico que ya no sabemos cómo gestionar, al punto que muchísima parte del plástico marino que se está recuperando, que se está empezando a recuperar un poquitín, no se puede utilizar por el nivel de contaminación que tiene. No sabemos dónde meterlos. Y no es solo el que flota, el microplástico, estamos hablando de un 60% que flota. El 40%, o sea, casi la mitad, poco menos de la mitad, está ya en el sedimento depositado, porque hay fibras como la viscosa, el poliéster, que pueden ser más pesadas y depositarse al fondo. Y allí ya, ¿qué hacemos? Y además con el problema que todo este microplástico pesado o ligero es un agregador de muchos otros tóxicos. Tiene un efecto quelante y de agregación para muchísimos otros tóxicos que se encuentran en nuestras aguas. Nada, voy a lavarme la cara porque necesito refrescarme un poco después de todas estas informaciones, ¿verdad? Bueno, y en el baño, ¿qué encontramos? Mucho cosmética. Y sobre la cosmética y posibles disruptores endocrinos en la cosmética, ya hemos hablado mucho en la primera sesión, entonces os invito a volver a retomar vuestras notas o a revivir la primera clase de este curso, porque realmente es un tema que requiere una hora él solito. Muy bien, nada, voy a despejarme la mente, necesito hacer trabajo, voy a limpiar, así no pienso. ¿Tú te crees que con la limpieza hay muchos menos problemas que con la cosmética? Que dentro de esos envases todo está seguro. Sí, según el concepto de seguridad que tiene la autoridad hoy en día, está seguro porque cada cosa está dentro de los límites. Pero 60 límites bajos, como pasaba con el salmón, no son considerados un problema para mi salud.
¿No son considerados un nivel alto? Para mí sí. Y entonces siempre aquí la solución, ¿cuál es? Tirarse al ecológico, digo yo. De momento es la única forma para reducir nuestra exposición, tanto con la cosmética como con los productos de limpieza, como con los tejidos, como con las pinturas, como con cualquier cosa que nos rodee. Rebajar nuestro nivel de exposición es realmente fundamental si queremos autoprotegernos. ¿Cuáles son los efectos de los disruptores endocrinos? Porque no estamos hablando de un dolor de cabeza. Estamos hablando en niños de pubertad demasiado precoz, de obesidad, lo hemos visto, los perfluorados son obesógenos, de asma, de malformaciones urogenitales. Si conocéis a algún pediatra, preguntarle si en su zona ha notado entre sus pacientes un aumento de niños con pequeñas malformaciones a los genitales, al aparato urogenital, al nacimiento, porque los datos son realmente terribles. Tumores, leucemias en constante aumento, dificultad de atención, síndrome de hiperactividad, que hoy en día parece que un niño de cada 6 dicen que tiene síndrome de hiperactividad o dificultad de atención. Autismo en constante aumento. Y en adultos, cáncer de mama o de vagina, cáncer de próstata o de testículos en los hombres, disfunciones del tiroides, fibromialgia, síndrome química múltiple, hipovitaminosis D. Estamos en el país del sol y media España tiene problemas de carencia de vitamina D. Aquí hay algo que me suena raro. ¿Por qué? Porque la vitamina D se ha descubierto que tiene una forma de actuar muy parecida a las hormonas. Y entonces los disruptores endocrinos, los contaminantes ambientales que nos rodean, están interfiriendo también en el mecanismo natural de la vitamina D, que a un español no le debería faltar de nada con el sol que tenemos en este país. Diabetes de tipo 2, obesidad también en adultos, por supuesto, trastornos en el desarrollo del feto, infertilidad, mala calidad del semen, 30% de casos de infertilidad más al año y lo único que vemos como reacción es que siguen surgiendo más clínicas antifertilidad. ¿Y la prevención? ¿Cuándo empezaremos a intervenir en la prevención de la población? Fibromas uterinos, endometriosis, osteoporosis, o sea, son todas y cada una enfermedades en aumento. 33.000 nuevos casos de cáncer de mama en 2018, un 2,3 mediamente más al año y 45 millones de casos en el mundo. Esto es un problema, esto es una pandemia, de verdad. Esta sí que es una pandemia. Es un problema que no podemos cerrar los ojos. ¿Y cuál es el problema? Bueno, he elegido esta imagen porque la mujer se está poniendo en la barriga un protector solar completamente ignara, sin saber las consecuencias que pueda tener esto. ¿Cuál es el problema de la exposición durante el embarazo? Que los efectos de los disruptores hormonales pueden verse para 3 generaciones. Sin ser algo genético, es algo transgeneracional. Porque la mamá, la niña o el niño que tiene en la barriga, pero pueden verse afectados también los órganos genitales
del niño que se está desarrollando en la barriga y entonces también los nietos podrían tener problemas por la exposición de la abuela a disruptores endocrinos. Pero tú te das cuenta que somos las generaciones más metidas en el ajo, porque el problema ha empezado a verse después del boom de la química. A partir de los años 50 y 60, cuando tanta química se ha metido en nuestra vida cotidiana, es cuando ha empezado a actuar este mecanismo. Y después de 60 años empezamos a darnos cuenta, pero la autoridad todavía no ha tomado medidas. El UNICEF en 2017 al Fórum Internacional de Economía 2017 dijo el presidente, creo, en su discurso de introducción, los estímulos positivos, una nutrición adecuada, la protección contra la violencia y la contaminación ambiental, protección contra la contaminación ambiental, modelan el futuro de los niños y determinan el futuro de sus países, de sus economías y por ende el futuro del mundo. Es un discurso muy bonito. Ahora hay que empezar a actuar. Después de haberse dado cuenta, por lo menos en la UNICEF, hay que empezar a actuar. Basta ya. Los primeros 1000 días del niño se ha descubierto que hay una verdadera y propia metamorfosis del cerebro determinada por la hormona tiroidea. En cómo una oruga requiere una metamorfosis para transformarse en mariposa, hay una metamorfosis tan bestia también en el cerebro de cada niño, desde la barriga hasta los primeros 2 años de vida. Y todo depende del delicado equilibrio hormonal. Si afectamos a esto, estamos afectando al futuro y a la salud de nuestros niños. Hay que modificar la percepción de riesgo. Hay vistos estos datos, no se puede no considerar estos datos, hay que volver a pensar en los trabajos de riesgo, porque un peluquero que usa cosmética convencional repleta de ftalatos, parabenos, otros conservantes, tensioactivos con posibles rastros de sustancias cancerígenas, o sea, no es un trabajo de riesgo. Y no hablemos de las que se ocupan de uñas. En el aire de esos centros de uñas hay tantos tóxicos y contaminantes ambientales como para aburrir. ¿Hay alguien que haya informado a estas trabajadoras de lo que están haciendo, de las sustancias que están manejando y de los riesgos posibles sobre la salud de ellas y de sus hijos a largo plazo? Y yo no he visto estos informes. Los agricultores españoles son los más afectados por cáncer de toda Europa. Y luego hay cosas también, mira, entre 2004 y 2008 se hizo unos mapas de los diferentes cánceres en España, por hombres y por mujeres. No me digas que no ves alguna relación entre el código postal y la enfermedad. Está claro que hay provincias donde hay alguna fábrica,
alguna contaminación, algún problema concreto de contaminación ambiental que está directamente relacionado con las enfermedades, con los cánceres que más afectan en esas provincias. ¿Cómo es posible? Lo hemos preguntado después de la primera sesión y yo vuelvo a preguntarlo ahora y me lo pregunto todos los días. Y conozco algunas respuestas y conozco el camino, pero necesito mucha colaboración por parte de todos los trabajadores de la salud para cambiar las cosas. No es posible que el concepto de nivel máximo se siga aplicando a todo tipo de sustancia. Cuando se ha descubierto, por ejemplo, que con los disruptores endocrinos, que están ya tan relacionados a tantas enfermedades importantes de nuestros tiempos, no funciona. Al revés, hay algunas hormonas que tienen un efecto paradójico, que a menor cantidad tienen más potencialidad de acción, potencial de acción. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puedo seguir con ese concepto del nivel máximo? Déjame ya, tú y tus niveles dentro del límite. Y luego siempre lo recuerdo, cuando tú metes una nueva sustancia al mercado o importas una nueva sustancia desde otro continente, eres tú, fábrica, industria, que tienes que demostrar de estar dentro de los benditos niveles. ¿Ok? Si estás dentro de los niveles, mientras tanto pones la sustancia a la venta y ya se verá. Ya veremos lo que pasa. ¿Pero a ti te parece normal? Y si alguien enferma, se tiene que gastar una pasta para demostrar que esa sustancia o ese producto es tóxico. No es la industria que tenga que gastarse una pasta para demostrar que es inocuo. Es completamente al revés de cómo debería ser. Y nunca se tiene en cuenta el efecto cóctel. 60 niveles mínimos en mi salmón son veneno para mí. Aunque para ti no, autoridad, para mí sí. El sentido común. Sentido común. 60 niveles bajos sospechosos en un salmón no son considerados toxicidad. No me lo creo. No me lo puedo creer. Tenemos que seguir con nuestra actividad, formándonos, formando a nuestros clientes, informando a nuestros clientes. Tenemos que tener mucha conciencia de lo que hacemos, de las sustancias con que venimos en contacto y reducir sin estresarse, porque está claro que esto, algunas personas se echan un poco atrás, ¿no? Y hacen como los monitos, no veo, no siento, no hablo, ¿no? Pero no es esa la actitud. Hoy en día hay que saber y hay que aprender a defenderse y a reducir todo lo posible nuestra exposición y empezar a exigir al mercado que solo haya a la venta sustancias que no me puedan perjudicar. En nuestra vida cotidiana podemos hacer mucho. Con nuestras elecciones podemos hacer mucho. Por eso yo he llamado hoy este curso también conocer y elegir son la clave, porque el conocimiento te permite elegir de forma diferente a lo que hace todo el mundo y tantas elecciones diferentes pueden cambiar realmente el sistema. Son la clave. Si la autoridad tiene estos tiempos bíblicos, si es tan lenta su reacción, que seamos nosotros a tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestra salud.
Os doy las gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy y os espero el 4 de marzo para la próxima cita y hablaremos de piel atópica, un trastorno del tercer milenio en continua expansión. Y ya sabéis por qué. Un saludo, hasta pronto.